Protesto guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Presidente, muchísimas gracias por recibirnos aquí en Palacio Nacional. Muchas gracias. Al contrario, es un gusto recibirte aquí en Palacio Nacional, tener la oportunidad de tener esta entrevista y poder hacer un balance a estas alturas ya de 6 años de gestión. Enrique Peña Nieto seguramente vino a Palacio Nacional como legislador, vino como diputado, vino como gobernador y, si no me equivoco, el 30 de noviembre de 2012, sí, por la noche. Es correcto, aquí en el patio de honor que está aquí atrás. ¿Qué pasó ese? A ver, para ser honesto, vine solamente como gobernador, no vine como legislador. Conocí este espacio en 2 ocasiones, quizá 3, cuando había reuniones del Consejo Nacional de Seguridad Pública con mi antecesor. Y normalmente había regularmente un encuentro que él hacía aquí con todos los gobernadores. Pero tampoco conocí todo Palacio. O sea, no conocía ni los salones, no los conocí, sino es hasta que llego como presidente de la República que tengo la oportunidad de conocer realmente, ahora sí, hasta los lugares, no los más recónditos porque tampoco los conozco todavía, tampoco he estado... Se requeriría ser un especialista. No, conozco el área de la oficina de la presidencia, que es justamente en el lugar donde nos ubicamos. ¿Se acuerda de aquella noche del 30 de noviembre? Sí, me acuerdo perfectamente bien, me acuerdo porque aquí tuve, no el primero, pero sí... porque durante la transición tuve encuentros con el presidente Calderón. Así es. Pero aquí el 30 de noviembre a las 12 de la noche justamente hicimos una ceremonia protocolaria de transmisión de mando. Designé en ese momento a los titulares de la Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretario de Gobernación, quienes asumirían ya desde ese momento pues, la seguridad interna del país. E hicimos una breve ceremonia en el patio de honor Palacio Nacional y al día siguiente pues fue la ceremonia ya que es la formal, es ante el Congreso. ¿En qué estaba pensando Enrique Peña Nieto esa noche? En el gran reto que estaba asumiendo. A ver, ya lo sabía, pues, a ver, muy consciente y quizá más consciente en el paso del tiempo, Javier. Debo decir con honestidad porque que es la formal, es ante el Congreso. ¿En qué estaba pensando Enrique Peña Nieto esa noche? En el gran reto que estaba asumiendo. A ver, ya lo sabía, pues, a ver, muy consciente y quizá más consciente en el paso del tiempo, Javier. Debo decir con honestidad porque nadie está preparado ni está formado ni sabe a plenitud el tamaño de responsabilidad que conlleva el ejercicio de la presidencia de la República. Podemos tener idea, evidentemente, haber tenido otras responsabilidades, haber sido gobernador del estado más poblado del país, te da por supuesto una dimensión, pero ya sentarte en la silla presidencial en el ejercicio de esta responsabilidad, pues te hace sentir y tomar mayor conciencia de la dimensión, de la trascendencia, del alcance que tiene cada decisión que toma el presidente de la República. Y las cosas comenzaron a suceder muy rápido. Estoy tratando de hacer memoria del 2012 a la fecha, pero de inmediato surgió un pacto. A ver, de inmediato, el día siguiente, yo asumo la presidencia de la República el día 1 de diciembre, el día 2 de diciembre, habíamos trabajado ya durante el periodo de transición, diálogo y acercamiento con otras fuerzas políticas para poder concretar un pacto por México, que fue auténticamente firmar un acuerdo entre las 3 principales fuerzas políticas en ese momento que permitiera llevar a cabo varias reformas legislativas de carácter estructural que México había pospuesto ya por décadas. Los mexicanos, los analistas, los expertos, los conocedores de la realidad de nuestro país sabían muy bien que México tenía tiempo queriendo tener estas reformas y se habían pospuesto. Por regateo y por diferencias entre las distintas expresiones políticas. El éxito o el alcance del Pacto por México fue poner de acuerdo a las 3 principales fuerzas políticas. En septiembre, con esa legislatura, se hace la reforma laboral que ha posibilitado, pues evidentemente, que en el país tengamos hoy, en esta administración, la cifra histórica en generación de empleo. Ni sumados los empleos generados en las 2 pasadas administraciones, en los 12 años anteriores, alcanzan la cifra que ya hoy tenemos de empleos
que tienen prestaciones, empleos que tienen seguridad social, empleos que tienen acceso al crédito, derecho a una pensión. Eso es lo que tenemos en el país y fue, entre otros factores que influyó o ha influido en este objetivo, la reforma laboral. Y bueno, pues eso nos permitió transitar durante 2 meses en todos los órdenes de gobierno, pero las más relevantes obviamente tuvieron lugar en el primer año y medio de gobierno. Eso es parte del legado de Enrique Peña. Infraestructura educativa. Yo advertí que el posicionamiento del presidente electo López Obrador es distinto en esta materia, creo que lo advertimos, no puedo dejar de decir que ha habido diferencias en la visión, en la manera de poder concretar distintos objetivos. Tan los hay que las hubo cuando fuimos adversarios hace 6 años en la competencia por la presidencia de la República. Puedo yo tener una visión distinta y respetar mucho la de él, porque creo que al final de cuentas todas están orientadas a un mismo objetivo, que este país tenga una educación de calidad, que el Estado mantenga la rectoría en materia educativa. Cómo alcanzar y cómo asegurar este objetivo, pues puede haber visiones distintas, lo importante es poder arribar a ello. A la hora de gobernar, también es cierto que se sacrifica una parte del bono de popularidad, por decirlo de alguna manera, del presidente. ¿Cómo se siente ahora? ¿Cómo se siente frente a la crítica? Yo diría que era una popularidad mediana, tampoco era el tope, porque evidentemente yo fui electo por el respaldo de la mayoría de los mexicanos, pero evidentemente las otras, quienes son seguidores de otras expresiones políticas, pues no tuvieran simpatía a ese proyecto que voy a encabezar. No trató de ganarse esa simpatía. Pues mira, lo que sí decidí, y fue lo que mi planteamiento de origen, es no llegamos a mantener la inercia, no llegamos a administrar, no llegamos a flotar de muertillos, llegamos a transformar. El país necesitaba una transformación en distintos ámbitos. Por supuesto que quedan todavía muchos desafíos. Creo que no habrá gobierno que pueda realmente asegurar un paraíso. Al contrario, todos los días hay desafíos, hay retos, coyunturas, hay circunstancias. Crítica. Siempre las va a haber, o sea, no dejarán de estar. Pero habiendo decidido que íbamos a transformar, también sabía que iba a enfrentar resistencias y que iba a enfrentar a detractores o opositores a los cambios estructurales que estábamos impulsando. Y eso desgasta. ¿Fue injusta esa crítica? No, yo creo que es parte, me parece hasta natural, Javier. Yo creo que es parte de la dinámica de gobierno. El ejercicio del gobierno desgasta. Y más cuando las decisiones que tomas con sentido de responsabilidad, cuidando al país y velando por la seguridad y la estabilidad económica del país, no necesariamente son decisiones populares. Pero o decides actuar con el sentido de no quiero desgastarme y quiero mantenerme con altos índices de popularidad, o decides gobernar y hacer lo que tienes que hacer. Otra reacción de la opinión pública surgió con el caso de la Casa Blanca, por decirlo de alguna manera. ¿Qué opina usted de esa reacción? Más que opinar, yo creo que fue un señalamiento hecho en un momento ante un presumible conflicto de interés por la adquisición que se había hecho ya o estaba en proceso de adquirirse gradualmente una propiedad por parte de mi esposa y yo siendo esposo obviamente acompañándole en ello, a un empresario que participaba entonces en un consorcio para un proyecto que se iba a realizar. Se iba porque no se terminó realizando. Ante los ajustes que tuvimos que hacer en el gasto del gobierno por la caída en los precios del petróleo que nos generó menos ingresos, pues tuvimos que suspender varios proyectos. Todo el gobierno se tuvo que ajustar en el gasto, apretarse el cinturón. 2015, 2016 y 2017 hicimos recortes al gasto, precisamente para cuidar nuestra condición de ser un país confiable y de que el mundo viera que estamos manejando adecuadamente las finanzas públicas del país. Fue un tema, evidentemente, que cobró una gran resonancia. Fue un tema de gran desgaste, sobre todo para la credibilidad del presidente de la República, para la credibilidad de su gobierno. Y no obstante los esfuerzos que se hicieron de esclarecer, de aclarar, de mostrar públicamente todo cómo se había hecho la operación, de tenerla abierta ante la opinión pública a través del Internet con toda la documentación, pareció entonces que ninguna explicación era suficiente y significó un desgaste. Yo ofrecí una disculpa pública por un hecho que lamenté y que había significado tal nivel de desgaste para el gobierno.
al final de cuentas, con la convicción de que no había habido ninguna ilegalidad, que yo había actuado y mi esposa en el marco de la ley. Sí, algo de lamentar es que entonces cuando dimos la explicación de este tema, siendo mi esposa quien venía pagando la compra que se estaba haciendo, ella hizo la explicación y creo que no tuve razón para haberla involucrado, porque ella ni es servidora pública, ni le correspondía explicar este tema, cuando era algo que era un señalamiento directo hacia el presidente de la República. ¿Esto quiere decir que la estrategia de comunicación no fue? Yo creo que fue la inadecuada, como la tuvimos quizá en otros temas. No puedo decir que sea el único, pero me dejó esta enseñanza. Creo que por la premura, por la urgencia, yo me encontraba afuera en ese entonces, estábamos en una gira de trabajo, no recuerdo si de G20, llegamos muy apresuradamente, había aquí exigencia de explicación del tema, se dio con demasiada premura, urgencia, en fin, ya a toro pasado, yo diría, creo que la explicación la debía haber hecho yo, haber dado los mismos elementos que se fue aportaron en su momento, pero ahí están. Al final de cuentas quedó ahí evidencia, hubo quienes llevaron esto incluso a denuncias ante la Procuraduría General de la República, a la Función Pública, y todas estas áreas hicieron la investigación correspondiente y concluyeron que no había ni conflicto de interés porque el presidente de la República no participa en ninguna decisión sobre la licitación de una obra que se vaya a realizar. Y no participa, porque no me corresponde a mí. El presidente toma decisiones de orden general. Cada dependencia pues tiene contratos con proveedores de obra pública, etcétera, en un número de miles de contratos que evidentemente no pasan por la opinión siquiera, ni lo... A ver, no corresponde. Hay toda una ley de contratación pública en donde ningún aparte involucra al presidente de la República. Pero sí fue un hecho que sin duda significó desgaste, que lamento haya ocurrido. Considero que no fui acertado en la manera de explicar este tema y bueno, ahí queda como una mancha. Yo te diría una mancha que le significó respaldo al gobierno de la República. Hablemos un poquito más de su legado y también de otros temas espinosos, pero es inevitable ver que aquí hay una galería de cuadros de la historia, desde el padre fundador de la patria, país. Miguel Hidalgo, todos los insurgentes que gestaron, que lucharon por la independencia de nuestro país y no todos, pero buena parte de los que han sido presidentes desde el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI. Aquí llegas a quien fue mi antecesor. Aquí está el presidente Calderón, el presidente Fox, el presidente Zedillo, el presidente Salinas, el presidente de la Madrid. ¿Y en dónde va a estar el cuadro de Enrique Peña Nieto? Mira, se ha pensado el curador de Palacio. Hay otros cuadros más, entonces seguramente habrá alguna reubicación. Hay más espacio arriba, en la parte de arriba. Entonces, entiendo, están ubicando cómo hacer una buena galería en ambas partes. ¿Usted va a decir dónde quedará su cuadro? No. Pues más bien no he visto ni la propuesta. Porque no, todos somos iguales, son uniformes. Bueno, no, mira, aquí unos un poco más anchos, pero son... Yo quiero el mío más grande, el de Zedillo está más chiquito. Yo creo que va a ser, a ver... Pero no es decisión del presidente. Está en curso, sí, bueno, el tamaño pues debe ser similar a este. Y está en curso. Todavía no concluimos. Nos quedan 3 meses por delante, mi hijo. 3 meses, días, digo Javier, por concluir. Bueno, en algún lugar estará el cuadro del presidente Peña Nieto en esta galería de expresidentes que hay aquí en Palacio Nacional. Presidente, y salón pues también tiene... Estos son los salones, pues mira, son salones con historia, son salones que pocas veces se llegan a utilizar para eventos públicos, porque además hay mucho cuidado en el piso, en el peso que soporta, hay todo un cuidado, es un museo, es una joya, es un museo. Aquí quizá el evento más grande que llegue a ver en el curso del año es la ceremonia del grito de independencia. Cuando ha venido algún jefe de Estado, ha habido alguna reunión, el encuentro muy reciente que tuve con el presidente electo y ya con los designados para integrar su gabinete fue justamente en un salón que está aquí. Y acá próximamente saldrá usted de su despacho. Salgo de aquí. La última vez que me tocara dar. ¿Y cómo se siente con eso? Pues mira, muy tranquilo, Javier, la verdad es que muy tranquilo. Obviamente con gran satisfacción por lo que logramos hacer, logramos impulsar. Dejamos un país en crecimiento económico, un país que no ha dejado de crecer. Los 22 trimestres que lleva esta administración
ha habido un constante crecimiento. Dejamos un país con la inflación más baja en promedio de los últimos 48 años, 4% en promedio durante los 6 años. Dejamos un país con la mayor generación de empleo. Estaremos arribando seguramente a 4 millones de empleos. Nunca antes en la historia, ni sumadas las dos anteriores, habíamos alcanzado tal nivel de empleo. Dejamos un país con la mayor inversión extranjera directa que ha llegado a nuestro país, 192,000 millones de dólares. Dejamos un país con un nivel de deuda razonable y que además está decreciendo. Llegamos a representar el 48% del PIB, hoy está en poco más del 44%. Va en una línea descendente. Dejamos un país donde las calificadoras nos ven como un destino confiable y como en condición de economía estable. Dejamos a México como el 6º destino turístico del mundo. Éramos el 15º, hoy somos el 6º. Y dejamos un país que está creciendo, que tiene cimientos muy firmes a partir de las reformas estructurales, que estoy seguro le permitirá al país seguir teniendo crecimiento, desarrollo y prosperidad para los mexicanos. Obviamente con la insatisfacción que te deja lo que fue insuficiente a propósitos u objetivos que me tracé que no se logran. Por ejemplo, ¿en dónde le faltó tiempo o qué parte de su legado no? En el tema de seguridad, creo que no fui o la administración no fuimos suficientemente asertivos. Podemos encontrar muchos factores, elementos que no contribuyeron lo suficiente a lograr una reducción mayor al número de homicidios y a los índices de criminalidad. Durante los primeros 3 años de la administración logramos ir revirtiendo de manera bien importante los índices de criminalidad. Y lamentablemente a partir del 2015, 2016 prácticamente ya, empieza nuevamente a haber un crecimiento en la comisión de varios delitos. Es una batalla que tenemos que ir dando y estoy seguro que la vamos a ganar. El Estado la tiene que ganar, el Estado tiene mayor capacidad, mayor fuerza, mayor preparación y creo que va a corresponder a la próxima administración redefinir quizá a partir del diagnóstico que se tiene cuáles serán las acciones que emprenda para combatir la inseguridad. El presidente Donald Trump hizo referencia a los índices de violencia en nuestro país. Palabras más, palabras menos. Dijo, por eso hay que levantar un muro. ¿Cómo fue la No las relación? comparto. A ver, no comparto la visión y la hemos señalado porque si bien hay inseguridad en distintas regiones de nuestra geografía nacional y claramente identificadas, no es un tema general y extendido, o por lo menos no en la dimensión que sí la hay en algunas partes del país. Evidentemente la relación con el presidente Trump pues ha sido compleja porque hay marcadas diferencias. Tenemos diferencias muy puntuales y claras, pero también tenemos coincidencias. Entonces ha sido una relación de estira y afloje. Tenemos coincidencias en la importancia y relevancia que tiene nuestra vecindad, la cooperación, el comercio que hacemos. Tenemos diferencias en el tema del muro, por ejemplo. No tenemos diferencia. A ver, la condición y posición del gobierno ha sido puntual e irreductible. En algún México momento no lo hizo enojar con sus declaraciones. Pues mira, esto no es un tema de dar paso a las emociones, ni a los enojos. Ese paso es más bien decir cómo vamos a hacer frente a estos posicionamientos que le están significando al país algún costo. Cuando hice la invitación al entonces candidato Trump y a la entonces candidata Clinton, fue con el propósito, especialmente con quien es ahora el presidente de los Estados Unidos, el presidente Trump, de poder conversar y darle dimensión a lo que es la relación México-Estados Unidos. Creo que fue un encuentro apresurado, fue un encuentro que además no dejó o no redituó lo que se esperaba, pero a la postre sí resultó en algo, yo creo que muy favorable. Nos dejó abierto el espacio y la puerta abierta para que hoy tengamos un diálogo fluido, una mayor comunicación, conscientes de nuestras diferencias, pero que hoy, por ejemplo, estemos renegociando el acuerdo de libre comercio. ¿Usted firmará esa renegociación del Tratado de Libre Comercio? Entiendo todo va a depender de cuándo se concluya la negociación. Una vez
que las partes, los tres países que están trabajando, como yo espero y estoy en el optimismo de que logren cerrar el acuerdo, todavía con Canadá incluido. Con Canadá incluido. Si se llega a dar esto en los siguientes días, en el mes de agosto, una semana, estaría quizá yo en condiciones de poderlo firmar. Hace unos momentos hablábamos de la seguridad o la inseguridad como una de las tareas que quedarían pendientes en su administración. La inseguridad va de la mano en algunos casos de la corrupción. Yo creo que es hoy quizá la constante que vemos en México, o el tema muy ponderado en el país y en otros países del mundo. El tema de la corrupción, ahí está. Nosotros lo asumí yo como un reto, el realmente lograr revertir y cerrar espacios de opacidad, espacios opacos, espacios de discrecionalidad donde podría caber la corrupción. Y creo que generamos un marco legislativo, es parte de los cambios estructurales, con el Sistema Nacional de Transparencia, con el Sistema Nacional Anticorrupción, dos sistemas muy robustos, dos pilares bien importantes que estoy seguro contribuyen de manera importante a cerrar espacios a la corrupción. En el caso del Sistema Nacional Anticorrupción todavía faltan la designación de varios funcionarios. La dinámica político-electoral impidió que se construyeran los acuerdos para la designación de estos funcionarios. En el Sistema Nacional de Transparencia hoy tienes varias dependencias gubernamentales de los tres poderes. Anteriormente solo era el Ejecutivo Federal, ahora son los tres poderes, partidos políticos, sindicatos, quienes están obligados a rendir cuentas y a compartir información abierta y transparente sobre el ejercicio de recursos públicos que reciben. Pero sin embargo, y muy lamentablemente, no obstante estos esfuerzos para construir un marco robusto para combatir la corrupción, pareciera que la percepción no ha cambiado. La percepción se ha mantenido, incluso se ha incrementado. Pareciera que los esfuerzos... ¿A qué le atribuye esa? Mira, yo creo que... Yo tengo una opinión muy particular sobre este tema, porque si bien cabe que haya corrupción, la visibilidad, la notoriedad de muchos hechos de la vida privada de mucha gente que corre hoy en las redes sociales, porque así les gusta hacer a la juventud, hoy comparte todo lo que hace. Mi percepción es que hay un grado de confusión entre lo que es corrupción y entre lo que es privilegio. Para quienes tienen una condición económica más favorable, cualquiera que sea, del ámbito que sea, creo que el tener ciertos privilegios se asocian al tema de corrupción cuando no necesariamente puede ser así. Para alguien que tenga la capacidad económica, no sé, de comprarse un carro lujoso, un coche deportivo lujoso, un avión, un yate, si lo tuviera, el que tenga este hecho está asociado a corrupción, a un señalamiento de corrupción, cuando a veces no hay sustento para ello. Yo creo que por eso la percepción sigue siendo en el combate a la corrupción. Creo que mientras el gobierno cumpla con lo que mandata la Constitución, eventualmente se pueda mejorar el marco legislativo creado ya para combatir la corrupción, creo que el gobierno y su actuación cada vez estará sujeto a un mayor escrutinio, con información mucho más abierta. Lo hemos hecho en esta gestión y pareciera que nadie recurre a ello, pero hay páginas en el Internet de los recursos públicos, sobre todo en obra pública, que se pueden consultar y los puede ver la gente de manera abierta. ¿Qué opina de los gobernadores investigados, gobernadores detenidos? Pues mira, muy lamentable, porque creo que hubo señalamientos y evidencias o presumibles evidencias sobre la actuación de varios de ellos que dejó mucho que desear. Pero también están en su derecho a defender, porque no necesariamente todos los señalamientos y imputaciones que se le hacen a un exfuncionario siempre están debidamente sustentadas. Yo creo que corresponderá a la justicia hacer determinación de las varias acusaciones que hay contra varios exgobernadores, determinar si tienen o no soporte y detener alguno, cuál es en todo caso la pena que merita
la ilegalidad en la que hayan incurrido. Compete a la justicia, pero yo le quisiera preguntar, ¿le consultaron al presidente Enrique Peña Nieto en torno a la reconfiguración de los delitos de Javier Duarte? A ver, Javier, yo creo que es bien importante tener presente que el presidente en materia de justicia, si bien la Procuraduría está inscrita dentro de la actuación del Ejecutivo, evidentemente corresponde a la Procuraduría determinar, de acuerdo a sus investigaciones, en cualquier delito, cuáles son los elementos que tiene para acusar a alguna persona. Evidentemente el presidente no es consultado para esos temas. El presidente no le corresponde el ejercicio de esta responsabilidad, la tiene la Procuraduría. Y estoy cierto que la Procuraduría acusa con los elementos que tiene para soportar una acusación. De lo contrario, como ha sido o ha ocurrido cuando se cae una acusación hecha por la Procuraduría porque no aportó los elementos como suficientes. Como el caso de la profesora. Ahí fue un caso distinto porque ahí aportó elementos que el juez terminó por desechar, por considerar que la información que había aportado necesitaba necesariamente de aprobación o de autorización de un juez. Y ni en el caso de la maestra y cómo se resolvió la maestra, pues no está en la esfera del Ejecutivo Federal. Creo que hemos venido transitando como país también a una nueva cultura política. Pasamos de aquella en la que el presidente parecía, y digo que parecía porque hoy que me ha tocado ejercer esta responsabilidad, por lo menos creo yo que sí parecía, tenía facultades y poderes casi absolutos, cuando ni era así, y hoy lo es menos. Señor presidente, déjeme concluir de la manera en que iniciamos aquí en Palacio Nacional, aquella noche del 30 de noviembre de 2012. Usted seguramente habló también con su familia esa noche. Han pasado 6 años. ¿Cómo la pasó su familia? Es más, ¿qué pasaría si uno de sus hijos o de sus hijas le dice, papá, yo quiero ser presidente o quiero ser presidenta de este país? Pues mira, seré siempre respetuoso de lo que mis hijos quieran hacer en su vida. Pero para la familia, para quienes integran esta familia, una familia de la que le estoy bien agradecida, a mi esposa, a mis hijos, a nuestros hijos, porque me han acompañado. Ellos no tienen ninguna responsabilidad, sin embargo, la visibilidad que tienen por ser la familia presidencial, pues a veces les impone, les inhibe quizá en mucho de lo que hacen pues gente de su edad o gente común y corriente. Creo que ellos se han comportado a la altura de llevar una vida lo más normal, pero también con mucho cuidado, conscientes de que tienen esta altísima visibilidad. Consecuencia de ello, pues ha sido difícil también el adaptarse a este estilo de vida, a esta además constante, pareciera que el presidente... Ya se adaptaron, ¿y ahora? Bueno, pues yo creo que regresaremos, habremos de regresar a una condición normal. Dejaremos de ser la familia presidencial para ser una familia normal. ¿Vivirán en México? Tenemos previsto vivir en México, yo tengo previsto vivir en mi tierra, en el Estado de México, y sobre qué haré, pues todavía no lo tengo definido. Solo sí sé que algo no voy a hacer, es dedicarme a la vida política. Para mí, haber llegado a esta altísima responsabilidad de ser el presidente de México, para mí fue el más alto honor, la más alta distinción, y con ello prácticamente concluye mi carrera política. Y habrá de reinventarme. No me pregunto todavía qué voy a hacer, no lo tengo definido. Me daré un pequeño espacio de tiempo, tampoco muy largo, pero pequeño espacio de tiempo una vez que concluya, a partir del 1 de diciembre, para pensar y repensar y redefinir a qué estaré dedicando, espero, los años que me queden. Señor presidente, gracias. Muchas gracias, Javier. Al contrario.